Amigos, uno que también tiene mucha importancia porque tiene que ver con la nutrición y particularmente con el consumo de la sal. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿te has puesto a pensar si estás comiendo lo que necesitas, mucho o poca sal en tu día a día? Porque ese es un punto muy importante y que tiene que ver justamente con condiciones de salud. La sal es importante en la vida y hay que recordar que este alimento, digamos, condimento, si queremos reconocerlo de alguna manera más sencilla, es un componente que está hecho de sodio y de cloro, 40% sodio, 60% cloro. Y es el sodio, al igual que el cloro, dos elementos muy importantes para el equilibrio en nuestra vida y para nuestra salud hídrica incluso. De hecho, cuando hacemos actividad física, cuando estamos con diarreas frecuentes, cuando persisten vómitos, estos dos electrolitos suelen perderse al igual que otros y eso genera problemas en la salud. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un exceso de sal en nuestra vida? Los problemas cardiovasculares aparecen y uno de los más frecuentes es la hipertensión arterial. Tanto es así que en nuestro país, dentro del marco de la Ley de Alimentación Saludable, se colocan los octógonos de advertencia para que la gente pueda identificar cuáles son aquellos alimentos altos en sodio y que tenemos que controlar su consumo. Así que sobre este tema, Jorge, Noemí, ni mucho ni poco, lo justo. Y hoy les contamos cuánto es ese justo. Y en ese sentido, Sara, sí, es necesario usar sal en todas las comidas porque es como una tradición, una costumbre, pero ¿en realidad es necesario ponerle sal a todo? Definitivamente no, Jorge, no es necesario. Y yo creo que va a ayudar mucho a que la gente tenga una idea para empezar a cuantificar ¿cuánto es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud de consumo de sal? Una cucharadita, lo que representa 5 gramos. Ahora, Noemi, te pregunto, ¿tú crees que consumes una cucharadita de sal al día? No, la verdad es que creo que consumo más de una cucharadita. Más de una cucharadita, pero porque agregas sal, la sal misma, ¿crees que estás consumiendo más? Sí, sobre todo la ensalada. Siento que con un poquito más de sal y limón sabe mejor. ¿Y tú, Jorge, cómo es tu caso? ¿Crees que te pasas en la cantidad de sal? Imagino que sí en las comidas. Yo no suelo agregar sal, bueno, de manera adicional a la comida, por ejemplo a la ensalada, como lo menciona Noemi, pero sí, a veces uno, la verdad que yo no cocino personalmente, entonces muchas veces lo que me sirven sí lo noto, a veces un poquito salado, así que me imagino que hay más de una cucharadita. Pues miren ustedes que en realidad el mayor consumo de sal no está en la comida de la olla, ni siquiera está en el salero que le agregas al plato, que dicho sea de paso es un mal hábito, sino más bien en los alimentos procesados. Aun cuando no tienen un sabor salado, hay diferentes componentes que contienen sodio y así vamos sumando. De hecho, los estudios muestran que en esta región el promedio, lo recomendado, si bien es 5 gramos, estaríamos alcanzando al menos los 12 gramos de sal al día. Duplicamos más que todavía, que el doble, claro. Y esto genera un riesgo a la salud porque es suficiente tener durante 10 años un exceso de consumo de sal o de sodio para que nos ganemos una hipertensión arterial. Un problema de salud, ya lo hemos mencionado, que es el enemigo silencioso. Y ojo, que no necesita ser necesariamente adulto para tener una presión alta. Los niños podrían padecerla en el tiempo. Y tampoco necesitas tener obesidad o un exceso de peso para ser hipertenso. Incluso las personas delgadas, con la suficiencia de tener un exceso de sal durante 10 años, pues estarían ganándose este problema de salud. Entonces son 5 los gramos en su conjunto de la sal o sodio que podría estar dentro de tu día a día. Y esto no solamente en la comida que tú agregas. Y quiero recordarles y presentarles más o menos cómo es que se distribuye la sal en lo que comemos en general, ¿no? Miren que 77% de la sal o del sodio que estamos consumiendo lo obtenemos de los alimentos procesados y también de los restaurantes. Ojo que hay restaurantes que pueden hacer preparaciones muy normales y uno no la percibe salada. Sin embargo, un indicador de que ese platillo que te has comido estaría excedido de sal, o sea, alto en sal,
es cuando no necesariamente percibe el sabor salado, sino cuando después de haberlo consumido al cabo de media hora, 40 minutos, de pronto tienes más sed de lo habitual. Claro. Ese es el primer indicador. Sara, y considerando que muchas personas se han acostumbrado al sabor de la sal, ¿hay alimentos que pueden reemplazar la sal en la preparación de las comidas? ¿Qué te parece si conversamos sobre ese punto en nuestra secuencia de nutrición y más aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú? Volvemos. 11:38, retornamos a nuestra secuencia de nutrición con Sara Busabá. Hoy estamos conociendo si es necesario el uso de sal en todas las comidas, como es tradicional muchas veces en nuestro país. Sara, y vamos a recibir las llamadas también de nuestros oyentes y televidentes. Si quieres participar, comunícate con nosotros al 212-4100, 212-7165, desde regiones 0800 13 14 0. ¿Tienes alguna pregunta sobre nutrición? Te esperamos aquí en Encendidos. Sara, te había dejado una pregunta. Considerando que muchas personas nos hemos acostumbrado al gustito de la sal, ¿hay alimentos que pueden reemplazar el uso de sal en las comidas? Claro que sí, en realidad más tiene que ver con las hierbas y condimentos naturales, ¿no? Por ejemplo, el orégano, el romero, son diferentes condimentos, hierbas que terminan siendo condimentos finalmente que pueden ayudarnos a mejorar un poco el sabor de la comida y retirar completamente la sal. Sin embargo, acá hay un punto importante. Cuando tenemos en cuenta que el 77% del sodio que consumimos está en los alimentos procesados y en algunas preparaciones de restaurantes que naturalmente tienen más cantidad de sodio o de sal, entonces no es necesario ser exagerados y quitar completamente la sal de las comidas. Pero si queremos hacerlo, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el 12% del total de sodio que consumimos está en alimentos naturales. Por ejemplo, los frutos del mar, los pescados, los mariscos, naturalmente tienen un contenido más elevado de sodio. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las aceitunas. Y así hay una serie de alimentos naturales que, sin tener más sal añadida, tienen una concentración de sal que cubre o cubriría nuestras necesidades. Ahora, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud son 5 gramos que tranquilamente se pueden cubrir con la sal que le pones a tu olla o de eventualmente estos alimentos que ya contienen sal. Por supuesto. Qué interesante hablar sobre la sal, pero seguramente tenemos a nuestros oyentes que tienen preguntas además y quieren saber si es necesario el uso de sal en todas las comidas, cuál es la cantidad adecuada. Le damos la bienvenida a Aurora, que nos llama desde Arequipa. Aurora, ¿cómo estás? La doctora Sara te escucha. Hola, Aurora. Buenos días, señorita. Buenos días, doctora. Yo le quiero consultar. Yo soy una señora de 73 años y hace unos 2 meses, a raíz de la pérdida de un ser querido, me han diagnosticado que tengo la presión alta. Yo nunca tenía presión alta, señorita. Yo siempre me hice controlar, doctorcita, pero en aquella vez llegué a tener 16/90. Sí. Y ahora estoy en tratamiento me ha dado la doctora con medicamentos tarde y mañana, y yo le quería consultar, ¿será por el exceso de sal? Como dice usted que hace de 10 años que se está comiendo harta sal, ya se puede decretar la presión alta. Yo quisiera que me aconseje. Aurora, para poderte dar una respuesta, ¿cómo estás de peso? ¿Estás subida de peso? Yo tengo 58 kilos. También me he ido con la nutricionista y ella me ha recomendado lo que voy a comer. Eso hace un año. Claro, pero ¿estás subidita de peso? ¿Cuánto es tu talla? Tengo 1,50 m y tengo 58 kilos. Ya, mi querida Aurora, de pronto tú no te percibes, pero me parece que hay algo de sobrepeso. Aquí hay varias cosas que decir y las voy a tratar de decir lo más concreta posible. Primero, cuando tenemos una presión arterial alta, sí puede ocurrir que haya un evento en el entorno que nos genere una presión alta de momento y luego se normaliza. Para poder definir que hay presión alta hay que medirla en el tiempo y es el médico que te ha atendido, Aurora, que ha definido que sí, efectivamente eres una paciente hipertensa y debes medicarte. Sumado a la medicación, es importante estar dentro de un peso normal, porque la ganancia de peso es un factor también que ayuda a mantener la presión alta. Y en tercer lugar, tiene que ver con la dieta. Es decir, si tú comes muchos alimentos procesados, te vas a dar cuenta que son altos en sodio porque vas a ver ahí el octógono. Esos alimentos altos en sodio trata de disminuir la frecuencia de consumo y preparaciones muy saladas, por ejemplo, ahumados, por ejemplo, salazonados. Todos esos alimentos también son altos en sodio, hay que reducirlos de la dieta.
receta. No necesariamente es que hay que quitar la sal de la olla, pero si es parte de lo que te están recomendando, un truquito que les puedo dar es, bueno, pónganle un poquito de sal al guiso, ya no le pongan sal al arroz y así vamos teniendo un balance y definitivamente quitar el salero de la mesa. Vamos con más llamadas. Alberto se comunica con nosotros desde el centro de Lima. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Encendidos. Adelante con tu consulta. Qué gusto. Doctora, una consultita. Yo soy taxista y uno que para, bueno, literalmente más de 12 horas sentado. Sí. Uno, bueno, me hidrato con agua, pero la comida, usted sabe, uno a veces come así, sal. ¿Qué sería conveniente? A ver, ¿qué travesura, Alberto, estás haciendo con la comida? A ver, ¿qué alimentos has identificado? Cuéntame. Bueno, normalmente pues los guisos, ¿no? A veces también uno come un ceviche o un ceviche con conchas negras. Hacia el paso, digamos, al paso. Sí, bueno, claro, usted sabe que uno para sentado, entonces a veces uno... Alberto, es bien importante tu pregunta. Papita con choclo. Mira, todos estos alimentos que tú me estás comentando son preparaciones nutritivas y saludables. Pero como dije anteriormente, si tú estás percibiendo que más o menos a la media hora de haber comido uno de estos alimentos, la sensación de sed como que es mayor, de pronto sentiste sed y algo que no es normal, vas a darte cuenta que esa preparación ha estado un poquito subida de sal. En ese momento es importante que te hidrates con agua, es decir, la próxima vez que comas ese tipo de comida, acompaña con agua para diluir un poquito esa concentración de sal y reduce la frecuencia, sobre todo si tienes sobrepeso o ya alcanzas niveles de obesidad. Y para ti y para todos los conductores de vehículos que pasan horas sentados en el auto, es muy importante que incluyan ensalada, por favor, todos los días, porque suelen tener poca fibra y luego los problemas digestivos aparecen. Cuando uno se tiene tanto tiempo sentado, uno de los problemas más frecuentes es el estreñimiento y la hemorroides en este perfil de personas. Así que mucho cuidado con eso también. Muy bien, gracias Alberto por tu llamada. Gracias a nuestros oyentes por su participación. Gracias, Sara. De esta manera hemos terminado nuestra secuencia de nutrición. ¿Algo Solamente más? si me permites, chiquito, recordemos, por favor, gracias. Y es que la sal está muy asociada y mira que las llamadas tienen que ver con el temor a la hipertensión. Por favor, mucha gente no sabe cuánto es su presión arterial. Vayan a medirse la presión y detecten si tienen presión alta o no. Y si tienen alta, pues rapidito al médico para ver si necesitan tratamiento. Volvemos con más aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. Quédate con nosotros.